Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo de su programa, Una Entrevista con Dios. En este momento vamos a lecturas de las Escrituras y la se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al terminar. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que tú, el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, planta, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, le probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuere, como fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu santa y divina palabra. Ayúdanos cada día más a entenderla, a escudriñarla. Oh Dios, y que reconozcamos qué clase de personas somos, qué clase de creyente. Señor, ayúdanos a entender que todo es tuyo y que nosotros aún somos tuyos también. Por eso, Dios, bendice la humanidad, las naciones, los gobiernos, los hogares, nuestra juventud, las iglesias, los ministros, que todo es tuyo, Señor, que nada es del mundo ni del hombre. Tú creaste al hombre y creaste al mundo. Por eso ten misericordia y glorifícate, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con todo su programa, Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, hoy el tema central que tenemos es ¿qué clase de persona o creyente es usted? ¿Qué clase de persona o creyente es usted? ¿Carnal o espiritual? Oiga bien el tema. ¿Qué clase de persona o creyente es usted? ¿Carnal o espiritual? Está basado en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al terminar.
Primera de Corintios 3, del 1 a terminar. Vamos a mirar varios puntos de suma importancia, ¿entiendes? Porque hay muchas personas que se dicen ser santos, se dicen ser espirituales, pero son carnales, como decimos siempre, chuleteros, ¿entiendes? Entonces vamos a ver cómo Pablo describe a esta persona. ¿Qué clase de persona es usted? Volvemos y repetimos, carnal o espiritual. De acuerdo a lo que dice Pablo aquí, ¿qué es una persona carnal y qué es una persona espiritual? Amén. Cuando hablamos de una persona carnal, estamos hablando de una persona natural, que no puede percibir todo lo celestial. ¿Por qué? Porque para él son locuras, son cosas normales, que no tiene sentido. Ese es el hombre natural. Ahora vemos que el hombre carnal viene siendo el hombre natural. Ahora el espiritual es que reconoce que hay una grandeza allá en el cielo, que es Dios, y que se humilla cada día. No puede creerse sabio. Y si lo que ha aprendido es por la gracia, por la misericordia de Dios, que tiene la bondad, el amor, para derramar sabiduría sobre el hombre que Él escoge, que Él llama, y debe hacerse humilde de cada día delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es que lo da todo. Dice en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 3 en adelante, que si falta de sabiduría que la pida, y dice ahí la respuesta de Dios, y que la da abundantemente, no la da por medida la sabiduría al hombre. O sea, todo procede de Dios. En este mismo libro, capítulo 1, versículo 27 en adelante, también habla de que Dios ha escogido lo vil. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando que cuando el hombre carnal cree que lo sabe todo, tiene envidia, rencor, odio en su corazón, es el hombre carnal. Pero como decía el pastor al principio del programa, muchos creen serse santos, pero tienen cosas manchas, tienen cosas guardadas en su corazón, sigue siendo carnal. Vemos en este capítulo 3 de 1 Corintios cómo describe Pablo acá al que es espiritual y el que es carnal. Ahora bien, nos dice la palabra de Dios que debemos humillarnos cada día más, reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, que a través de Él nosotros solamente en las manos de Él somos instrumento. Nada más, Dios nos usa como instrumento para glorificar su nombre, para traer la gloria, para hacer algo maravilloso. Es Dios y únicamente nosotros somos instrumento. Y dice más acá que también el cuerpo, nosotros, la vida nuestra, es templo para que more la esencia misma de Dios, que es el Espíritu de Dios. Pastor. Amén, gracias. Sí, es de suma importancia, amigo televidente, conocer lo que es una persona carnal y que es una persona espiritual. Pablo lo describe directamente. ¿Y cómo podemos distinguirlo? Bueno, de acuerdo a este capítulo 3 de 1 de Corintios, Pablo comienza exhortando a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio tenía estas dos clases de personas, ¿entiendes? Porque ahí se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Son muchos dones, pero Pablo aquí traza 9 dones en el capítulo 12 del Espíritu Santo. Pero a la misma vez habla carnalidad terrible. Mire, había tal carnalidad que peleaban los unos con los otros, adoraban y seguían hombres, terrible, y endiosaban a las personas. Ya usted puede mirar dónde. Y además, habían jóvenes que estaban viviendo, ¿entiende?, en adulterio y fornicación. Había un joven que estaba viviendo con su madrastra, como marido y mujer. Óigame, terrible. Y cuando Pablo supo eso, lo mandó al infierno. ¿Entiende? O sea, la acción la mandó al infierno. ¿Entiende? Dice que se ha entregado a Satanás inmediatamente. Vamos a leer algunos versículos, capítulo 5 de 1 de Corintios, para que entendamos, para que se dé cuenta cómo era la iglesia de Corintios. Y había una contienda terrible peleando. Pero miremos este primer punto aquí de 1 Corintios capítulo 5, para que miremos lo que había allí. Había juicio y delante de los impíos, delante de los inconversos, terrible, amados hermanos. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que no fuese quitado de en medio de vosotros? ¿Para qué? Para que fuese quitado. Para que fuese quitado en medio de nosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Usted ve? Mire, eso es carnalidad. Sí.
¿Y cómo estaba la iglesia? Envanecida. Como una cosa muy grande. Qué bueno eso. Oye, que era bueno. Cuando Pablo dice que no, debe ser entregado a Satanás. O sea, la acción. La acción. O sea, que es muy importante que entendamos aquí. Entonces, esa es una de las cosas que tenía. Pero había esta iglesia que se manifestaban los dones del Espíritu Santo y habían pleitos, ¿entiendes? Habían contiendas terribles. Aún las mujeres se rebelaban contra los hombres, con sus esposos, ¿entiendes? Le llamaban, ¿entiendes? Empeoramiento, como hoy en día también. Empoderamiento. No. Eso significa robar el poder, quitar el poder. Entonces, había mujeres que eran la cabeza. Se querían pasar por alto y Pablo tuvo que poner en seco esa cosa. No permito que la mujer enseñe a su esposo. Está hablando acerca del pueblo creyente en Cristo, ¿entiendes? De lo que había allí. No estaba hablando que la mujer no podía tener liderazgo. Claro que sí, ¿entiendes? Pero mucha gente malinterpretan, ¿entiendes? No, que la mujer no puede pastorear, porque no. Pablo está implicando aquí de una mujer prostituta, de una mujer que se habían convertido y querían sublevarse y se rebelaban en contra de su marido. Usted ve, a eso que Pablo se estaba refiriendo. No que la mujer no podía pastorear o no podía tener un liderazgo, porque la Biblia misma la reconoce. O sea, quiero hacer ese énfasis para que vea que era que había una carnalidad dentro de la iglesia. Bien. Entonces, por eso es el tema. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Entiende? ¿Espiritual o carnal? Entonces, en primer lugar, vamos a leer los primeros 5 versículos para que veamos aquí que eran niños. ¿Se ve? Los carnales son niños en Cristo. ¿Se ve? Que no han madurado, que no han crecido. Se mantienen ahí y se creen fuertes. Pero mire cómo dice Pablo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces nosotros no podemos seguir hombres, tenemos que seguir a Jesucristo. Y Pablo mismo lo dice, ¿me entiendes? Porque ahí había una división dentro de la misma iglesia. No, que yo soy de Pablo, yo me convertí con Pablo, pues yo soy de Pablo. No, esto no es. Es a Cristo. Amén. Pablo, Apolo, Pedro, todos predicaron a Jesucristo, no se predicaron ellos. No. Entonces la carnalidad de hoy en día, ¿cuál es? Que se predican ellos mismos. No, porque yo soy un doctorado, yo tengo esto, yo soy intelectual, yo conozco estas cosas, yo tengo más tiempo que tú. No, eso se llama carnalidad, se llama niño. Entonces es muy importante que entendamos esto. Primeramente hay que nacer. Pablo también trae aquí la clase de vida, ¿entiendes? Primero se nace. Sí. Segundo, crece. Y tercero, madura. Entonces hay mucha gente que no ha madurado. Entonces no pueden entender las cosas espirituales porque las interpretan carnalmente. ¿Te ves? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 2 del 14 al 16 para que vea. Ahí también describe un hombre carnal y un hombre espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la persona espiritual tiene la mente de Cristo. Ese es el primer punto. La persona espiritual no tiene la mente carnal, ¿entiendes? No está juzgando ni condenando a la persona. Es una persona madura. La persona espiritual es madura porque no vive. Si no vive el Espíritu Santo en esa persona. ¿Ve? Pero el que es inmaduro no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Porque no ha madurado todavía, no conoce las cosas espirituales. Y las interpreta como literalmente. ¿Sí? Entonces la Escritura hay que entenderla como espiritual. ¿Sí? La Biblia habla muchísimas cosas literales, pero es espiritual. El mensaje de salvación es espiritual. Cristo es espiritual. Cristo fue el Hijo de Dios que Dios lo envió. Eso hay que interpretarlo como espiritualmente. Entonces la gente interpreta carnal, humanamente, naturalmente. Por eso Pablo dice que él no cree en la sabiduría humana y que no venía a ellos con sabiduría humana, sino con la que da que de Dios. Es Dios, la espiritual, ¿me entiendes? Entonces el hombre espiritual o la mujer espiritual es templo del Espíritu Santo. ¿Te ves? Porque tiene que la mente de Jesucristo. No es un niño. Entonces hay mucha gente que no han crecido, tienen muchos años en la iglesia,
pero todavía no puede entender las cosas espirituales, hay que darle ¿qué? Leche. Pablo dice aquí que son niños. O sea, que no está hablando acerca de edad, no está hablando literalmente, hay que entenderlo. Amén. Está hablando espiritual, dando a entender que esta persona, aunque tenga 20 o 25 años dentro de la iglesia, que se ha convertido en cosas, todavía es un niño. Hay cosas espirituales que no se puede hablar. Dice, yo no pude hablar a ustedes con cosas espirituales porque ustedes no pueden entenderlas, decía Pablo. Tuve que hablarle, ¿me entiendes? Como niño dándole leche. ¿Entiendes? Que hay que decirle, esto es un pan, pero eso es un pan, ¿me entiendes? Hay que decirle directamente, mira, esto es un pedazo de papel para que puedan entenderlo. Pero hay gente que solamente usted tiene que decir, por eso el Señor hablaba en parábolas, Sí. ¿entiendes? Pero eran que espirituales, Espirituales. había que entender espirituales y no entendían. Entonces hay mucha gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, tienen 2, 3, 4 y 5 años y todavía no han madurado. Y siguen entendiendo las cosas ¿qué? Seculares, las cosas ¿qué? Carnales, naturalmente. Por eso que tienen celo, tienen contienda, tienen envidia, comienzan a pelear en contra los unos con los otros. Y todo lo que el otro hace, porque pues no lo hizo esa persona, pues ya lo ve mal. Óigame, es terrible. ¿Sí? Ah, no, eso yo no lo hizo, fue fulano, pero lo hice de una manera, ¿entiendes? Para demoralizarlo. Fue sultano, fue mengano que hizo esa cosa. No fui yo, ¿Tú crees que yo voy a hacer esa cosa? Óyeme, tienen un orgullo, tienen una vanagloria porque son carnal, ¿te ves? O sea que hay que entender dos clases de carnales. Está el carnal pecador, directamente pecador, ignorante, estúpido si se le puede decir, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿te ves? Porque ellos lo ven las cosas que, literal, y si no entienden una cosa, yo estoy de acuerdo contigo. Óigame, ¿eso se llama qué? Carnal. Carnalidad. Pero la gente no entiende. Si tú no entiendes, no te preocupes. Dime, mira, yo no entiendo eso, explícame. Pero no digas, yo no estoy de acuerdo con usted, porque esa cosa. No, hermano. Estamos hablando de un nivel que es espiritual. No estamos hablando naturalmente. Humíllese. Aprenda desde abajo para que vaya subiendo. ¿Te ves? Nadie nació sabiendo, nadie. No hay ningún hombre nacido de mujer que nació sabiendo. No. Tiene que crecer. Y luego que madurar. ¿Te ves? Hay que crecer, hay que madurar. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hermano. Todavía usted no ha madurado. Ustedes son niños. Yo no podía hablar espiritualmente hablando porque no me iban a entender. Y por eso mucha gente no quería saber de Pablo. Por eso mucha gente se dividieron, ¿me entiendes? Y comenzaron a criticar a Pablo. Terrible. Sí. Eso cuando es que carnalidad. Y la otra clase de carnal está en Colosenses capítulo 3, del verso 5 al 10. Vamos a mirar allí la otra clase de carnal. Estos carnales se van a perder. No son salvos. ¿Usted ve? Estos carnales que vienen ahora, porque en lo que son niños en Cristo, es que no han madurado, pero no se van a perder. Se van a perder esta clase de carnalidad. Miren lo que es la otra clase de carnalidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Eso qué es? Carnalidad. Y da la lista ahí de todas esas cosas que son pecados. ¿Quieres verlo de otra manera? Vamos a Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 21. Vamos a mirar ahora que Pablo mismo lo dice allí. Se van a perder porque andan en la carne. Son deseos de la carne, no son espirituales. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te ve? Esos son los carnales. ¿Sí? ¿Qué clase de persona es usted? ¿Carnal o espiritual? ¿Te ve?
Y da una lista ahí de lo que son carnales, ¿entiendes? Terrible. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Hay mucha gente que está en la iglesia y predican y cantan y hacen muchísimas cosas y tocan y dan mucho y ayudan, ¿me entiendes? Pero son carnales. Hacen las cosas por detrás. Viven doble vida. No le sirven al Señor. Entonces no son espirituales, hermano. Usted ve, quiero que entienda esa cosa. Que ser espiritual no es porque usted sepa mucho. Usted puede citar la Biblia y saberse de Génesis Apocalipsis y ser una persona carnal. Usted puede ser un cantar con una voz tan terrible, hermosísima y ser una persona carnal. ¿Usted ve? Ser carnal son personas que no se han apartado del pecado, que no han nacido de nuevo. Óigame bien. Para ser espiritual hay que nacer de nuevo. Antes de que usted hable, mirad lo que dice allí en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. O sea, quiero que vea. Una persona espiritual ahora es una persona que ha muerto el pecado, que ha dejado las cosas viejas, que ha nacido de nuevo, que es un representante del Señor. Usted es una persona, entiende, espiritual, que representa al Señor, que vive conforme a lo que hay en el cielo, no conforme a lo que hay en la tierra. Leamos porque es muy importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta el 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y no nos entregó a nosotros a la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Usted ve lo que es una persona espiritual? Primeramente, nacer de nuevo. Segundo, es un representante, un embajador. ¿Y qué es un embajador? Un representante de un país, de una nación, de un pueblo, que es lo que significa el embajador. Pero algo muy importante en este capítulo que nos enseña es que nosotros tenemos que dejar la carnalidad, dejar el hombre natural. Sabemos que si estamos sirviéndole a Dios, tenemos que dejar que la llenura del poder del Espíritu de Dios nos guíe y nos lleve y nos ande en el Espíritu cada día. Porque sin el Espíritu de Dios es por demás. El pastor ya lo dijo, sabiendo tantas cosas de la Biblia, los capítulos y versículos, tanto tiempo en la congregación. Si no está el Espíritu de Dios es por demás. Más se pierde el tiempo, más uno se engaña cada día y pega contra Dios. Es mejor humillarse delante de Dios y dejar que Dios, la guianza de Dios, el Espíritu, dice en el capítulo 14, versículo 16 en adelante, que si tenemos el Espíritu de Dios que nos va a dar el Espíritu de Jesucristo, después que lo amemos, que guardemos su mandamiento, Él rogará al Padre para enviarnos un consolador que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice, para llevarnos en verdad y tenernos en verdad. El Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a poder discernir todo lo espiritual. Ahora, si no tenemos el Espíritu de Dios, hermanos y amigos televidentes, por demás, no podemos entender. Porque la palabra de Dios no es un diccionario, no es un libro cualquiera, no es un libro de historia. Es un libro donde se manifiesta el poder, la sanidad, el milagro, el poder, la gloria de Dios en la Biblia. Esto no es un libro de cuentos, un libro para que la persona que pueda pensar algo o que saque una teoría humana en la Biblia. No, la palabra de Dios ya fue manifiesta a través de su Hijo amado Jesucristo. Y lo que ya está escrito, eso va a acontecer, eso va a suceder, eso es lo que está. Dios dice que va a sanar, Dios dice que va a libertar, Dios dice que va a romper toda iniquidad. Lo hace porque Él es Dios. Su palabra es escrita en tinta, ya está hecho. No hay nada que agregarle, no hay nada más que pensar, pero se hace en el Espíritu Santo. Ahora si nos vamos a la mente humana, a la mente natural del hombre, no vamos a entender muchas cosas y vamos a sacar una idea nuestra que va a decir, esto yo lo entiendo de esta manera, y esto no es así. La palabra de Dios es guiado por el poder del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que tenga misericordia de nosotros, aún los que en esta lista que se dio en el capítulo 3 de Colosenses, celos, contienda, envidia, todo lo que hay. ¿Por qué? El pastor mencionaba en cuanto como el ministerio, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, en cuanto al que el que sirve, al que está en la puerta abriendo. Hay contiendas aún de eso. Y recuerden, hermanos, que entrar al cielo no es nombre, no es posición,
no es lo que se pudo hacer, sino el que está redimido con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, que va a entrar al reino de Dios. Recuerde, esto no es posición. Muchas veces pensamos, porque Dios nos usa como instrumento, vemos la sanidad y la manifestación del poder de Dios y creemos que ya nosotros tenemos ganado todo esto. No, esto no es así. Esto hay que luchar. En la palabra de Dios nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que les dijo así claramente a los discípulos: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Es seguir buscando lo celestial, lo espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a agradar a Dios, es que vamos a agradar a Dios. Y nada de eso de posición, de que yo alabo, canto, yo tengo, se convierte en muchas personas por una predicación. No, eso no es nada. Es buscar la salvación propia, individual. ¿Para qué? Para no perderla. Porque sabemos muy bien que la lucha siempre vamos a tenerla en esta tierra. Pero guiados por el poder del Espíritu Santo podemos vencer y ser representantes o embajadores de Cristo en esta tierra. Pastor. Amén. Entonces es muy importante que entendamos que es un embajador. ¿Te ve? Entonces, como decía el varón ahorita, un embajador es un representante de su país que fue nombrado para ir a X país y representar al gobierno. Por eso tiene que consumir los productos que consume en su país, porque está representando a su país, está representando, amados hermanos, el gobierno. Habla el idioma de su país, ¿sí? Viste de acuerdo a la ropa de su país. Consume los alimentos porque está representándolo. Entonces, un representante aquí que dice que somos embajadores del cielo, tenemos que consumir las palabras que es a través del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te ves? Porque tenemos que representar al cielo. Es más, el Señor ya dice en Santiago 4:4, vamos a ver lo que dice ahí para que vea. Un hombre espiritual, una persona espiritual, una mujer espiritual, un joven, un niño espiritual, es un representante del cielo y vive conforme al cielo, no vive conforme al mundo. Usted, mira lo que dice ahí, lo que viven conforme al mundo. Santiago 4:4. O sea que es importante entender eso, que es una persona espiritual, que es un embajador del cielo, embajador de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te ve? Entonces un embajador del cielo no se hace conforme al mundo. Vino a este mundo, ¿te ve? Pero entonces tiene que vivir en el mundo conforme al cielo. Aleluya. Tiene que vivir en el mundo, pero no conforme al mundo. Conforme a Dios. Porque si no se convierte en ¿qué? Carnal, porque el mundo es ¿qué? Carnal. Mira lo que dice ahí 1 Juan capítulo 2, del 15 al 17. Estamos hablando acerca del hombre espiritual. El hombre espiritual no vive conforme al mundo. Está en el mundo. Pero hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios, sino del mundo. Entonces usted no se puede hacer amigo del mundo. Tiene que ser amigo de Dios, porque usted es un embajador del cielo. Y fue enviado con una misión a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Santo! No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted ve? Óigame bien. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Si usted es un embajador del cielo, tiene que tener el amor de Dios. Si usted no tiene el amor de Dios, nananina, no se evita que no va. Usted es un falsante. Usted es un carnal. Porque hay que vivir conforme al cielo. Estamos en la tierra, ¿te ve? Hay que reconocer que usted está en este cuerpo, pero dentro de ese cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Dice que ahí está el Espíritu Santo. Dice que ahí está Dios. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Ve usted? Ese cuerpo no puede ser carnal. Ese cuerpo tiene que ser... Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 al 20, para que vea allí que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Todo le es lícito, porque no se puede dejar dominar de los deseos de la carne de este mundo. ¿Debe? Usted está en ese cuerpo, pero quien está ahí es mayor que usted, que se llama el Espíritu Santo. Ese cuerpo se convirtió como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Leamos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.
y Dios que levantó al Señor también a vosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Te ve? Es decir, que somos templo ¿de qué? De Dios. Ahora, ¿cómo se termina el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te ve? Entonces ese cuerpo es de Dios. Usted no puede vivir conforme al mundo. Tres cosas en el mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No procede de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el hombre espiritual es un representante del cielo. Somos templo del Espíritu Santo. Estamos en este cuerpo, pero ese cuerpo es templo del Espíritu. Es decir, que ya las cosas viejas pasaron. Ya usted no puede hacer la fornicación y todas esas cosas que hacía. Y aquí fornicación es no estar adorando ni tener en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Y la carnalidad pone el trabajo primero, la cama primero, las cosas materiales primero. Por eso se hacen muchas sugerías, ¿me entiendes? Se operan su cuerpo y cuantas cosas. Porque quieren agradar ¿a quién? Al mundo. Pero cuando usted quiere agradar a Dios, usted hace las cosas que Dios le hace. Usted no hace ninguna cosa que Dios no le diga, que Dios no le agrada. ¿Usted ve? Porque ya usted no vive. Dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Entonces, si usted ama a Jesús, el Señor lo dice ahí en capítulo 14 de San Juan, del verso 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, número 1, tengo que amar a Jesús. Y número 2, tengo que guardar los mandamientos de Jesús. Entonces, ¿qué viene? Dice que él le ruega al Padre para que me dé el Espíritu Santo. Oiga bien, ¿te ve? Es decir, porque yo no vivo. Ahora va a vivir que es el Espíritu Santo en mí. Eso es lo que dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Entiende? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted ve? Yo ando conforme al Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo en mí. ¿Sí? Y en el capítulo 15, verso 12 de San Juan, eso es lo que dice. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Usted ve? El hombre espiritual, la mujer espiritual, vive conforme a Dios, conforme al Espíritu, porque es templo del Espíritu Santo. Así que usted no puede agradar al mundo. Y son muchas personas que viven conforme al mundo, se visten conforme al mundo. Ya leímos ahorita en Colosenses 3, que usted se despojó de las cosas del mundo y que ahora está revestido del nuevo hombre. ¡Aleluya! Tiene el vestido ahora que se llama Jesucristo. Ahora la gente tiene que ver a Cristo en mí. No me puede ver a mí. ¡Santo! Tienen que ver a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tienen que ver el Espíritu de Dios en mi vida. No me pueden ver a mí. ¿Te ves dónde está el problema aquí? Tenemos tantos años en el templo, y entiendes, hasta pastoreando y cantando. Y vivimos con la carne, vivimos conforme al mundo. Vivimos conforme a las obras de este mundo. Señor, reprenda. Entonces necesitamos una transformación. Por eso dice que hay que nacer de nuevo. Que las cosas viejas pasaron, que ya no vivimos. ¡Aleluya! ¿Ve usted lo que es una persona espiritual? Es una persona que tiene la mente de Cristo, que agrada a Dios en todo lo que hace, que ama a su prójimo, aún a la persona que le traiciona, ¿me entiende? No usa venganza, no le guarda rencor, lo perdona, lo ama. ¿Tú ves? Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen. ¡Aleluya! No le haga mal, dice la palabra de Dios, a su nombre gloria. ¿Ven lo que es una persona espiritual? Diferente a una persona carnal, hay que poner la diferencia. Si eres carnal, entonces no ha madurado, todavía es un niño, es un ignorante, un analfabeto, que todavía no le ha nacido el día, todavía no ha recibido el Señor, no ha nacido de nuevo. Por eso hay que nacer primeramente, y para nacer primero, ¿qué hay que hacer? Hay que morir. ¿Qué dice Pablo? Hay que morir. Si el grano de trigo no muere, no puede crecer.
Entonces tenemos que morir al pecado, morir a este mundo y dejar que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros la vida de Dios. ¿Te ves? Y entonces viene lo que se llama el nuevo nacimiento. Por eso dice 1 Juan 4, ¿me entiendes? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Tú ves? Y en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Si Dios me amó, entonces tiene que estar ese amor en mí. Para el otro, como dice Pablo, da por gracia lo que por gracia haber recibido. ¿Tú ves? Yo tengo que amar. Yo soy una persona espiritual. Yo soy una persona que vive conforme a Dios, que ha muerto el pecado, que quien reina allí es Jesucristo, que la palabra que sale de su boca es conforme al corazón de Dios. ¿Tú ves? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes un corazón lleno del Espíritu Santo, la palabra que tú vas a sacar, hermano, no es palabra tuya, no es palabra hueca, no es palabra naturales, son palabras espirituales. Entonces tienes que hablar espiritualmente, porque tú hablas lo que tú eres. Si tú eres una persona santa, va a hablar santamente. Eso es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué vamos a tener que hacer? Santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo comes? ¿Cómo duermes? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo caminas? Todo lo que tú haces tiene que ser santo. Porque no eres tú que vives. Es el Espíritu Santo en ti. Es el Espíritu Santo que vive en ti. Entonces ya tú no vives. ¿Estás entendiendo aquí lo que una persona espiritual santo vive? Es que ya tú has muerto el pecado. Es que no reina en ti nada de este mundo. Quien reina es el poder de Dios. Habla conforme a Dios. Vive conforme a Dios. Duerme conforme a Dios. No le hace daño a nadie. Perdona, levanta al caído, tú ves. No lo juzga, no lo condena. No tiene envidia, no tiene rencor. No lo traiciona. Porque es el amor de Dios en ti. ¿Estás entendiendo lo que es una persona espiritual? Ya tú moriste al pecado, a la carnalidad. Aleluya, gloria a Dios, santo. Sí, en el capítulo 12 de Romanos santo, dice la palabra Dios, de Dios, santo, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados. Necesitamos la transformación de parte de Dios con el poder de su Espíritu Santo, porque uno solo no puede hacer esta transformación, este cambio, sino a través del poder de Dios, de la gloria de Dios, de su Santo Espíritu. Pero más allá dice, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino transformado. Nosotros mismos no lo podemos hacer humanamente, tiene que ser algo espiritual para que cambie la mente, el corazón, y pueda también dar perdón, uno pueda entender de lo que uno hace. Y más adelante en este capítulo 2, el versículo 2 del capítulo de Romanos, pues dice, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable, una palabra muy importante, agradable. Tenemos que agradar a Dios y perfecta, cabal, transparente delante de Dios. Para tener una transformación, así tenemos que llegar a la presencia de Dios. Agradable, que lo reciba Dios, y perfecta, que Dios es perfecto. Toda la perfección nos enseña Dios para que nosotros podamos adorar y poder nosotros quitarnos todo lo que está adentro, que nos sea una mancha en nuestro corazón, en la manera de poder tener oración con Dios, de tener esa intimidad con Dios. Tiene que haber una pureza en nuestro corazón. No va a haber ninguna mancha. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a hacer que sea agradable delante de Dios y no sea aceptable delante de Dios. Todos tenemos que hacer un sacrificio. Y el sacrificio dice en el versículo 1 de este capítulo 2 de Romanos, vivo, santo y agradable a Dios. Muy importante. ¿Tenemos mucha carnalidad todavía? Sí. Tenemos muchas cosas en la mente que no dejamos que Dios lo quite para que nosotros podamos ser una transparencia delante de Dios. El capítulo 7 de San Marcos, versículo 20 en adelante, dice que lo que está contaminado dentro del hombre está. Entonces, pero Dios, al poder, la sangre, el sacrificio de Jesucristo, puede limpiar todo lo interior del hombre para dejarlo que, ahora vamos en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17, que leímos lectura, que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Quien hace la nueva criatura es el poder de Dios a través de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. O sea, esto no es como bañarse, esto no es como comprarse una medicina y tomárselo y eso es el remedio, no. Es la sangre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo es que limpia. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el pecado, ya pagó todo lo que el hombre no podía hacerlo. Y un solo sacrificio que Dios envió. Y por eso en el capítulo 3, 16 de San Juan dice,
de tal manera que Dios amó al mundo. Dios ama al mundo, ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, ¿qué quiere decirnos con este versículo? Que quiere que nos aprendamos como su Hijo amado vino a esta tierra, venció toda tentación, y Él es el ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos vencer, pero no lo vencemos con conocimiento, no lo vencemos con tantos años en una congregación, no lo vencemos por tanto conocimiento de la Biblia, sino es guiado por el poder del Espíritu Santo. Recuerde, la esencia de Dios es importante para el que quiera tener una mente de Cristo, porque la mente de Cristo se hace como espiritual, se hace para lo celestial. Esto no se hace como pensándolo de la manera que yo lo pienso, como un hombre natural, no, eso es lo espiritual. Y tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente espiritual. Muchas veces, y nos damos cuenta que tiempos hemos visto cuánta diferencia, cuánto pleito, cuánta división en el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y no debe ser esto. ¿Por qué? Ahí es que entra lo carnal, porque hay carnalidad todavía. No está el hombre espiritual, porque el hombre espiritual no lo juzga a nadie, dice la palabra de Dios en capítulo 2 de 1 Corintios capítulo 2, del 14 al 16. Que el espiritual nadie lo juzga. ¿Por qué? Porque está en la esencia misma de Dios dirigiéndolo, andándolo, diciendo lo que va a salir. La palabra es palabra de edificación, de bendición y no de destrucción. Recuerda, es importante tener el poder del Espíritu Santo. Y vamos a seguir dando lectura del capítulo 3 de 1 Corintios, porque ahí describe las dos personas, la carnalidad, la persona carnal y la persona espiritual. Y cómo es la persona espiritual, todo se humilla, reconoce que a través de Dios, por el poder de Dios, por la gloria de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en esta tierra, reconocemos al Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado Jesucristo y guiado por el poder del Espíritu Santo. Más allá también en este capítulo del libro de Corintios dice que para llamar al Señor tenemos que llamarlo en el Espíritu. Nadie puede llamar Señor a Dios si no está en el Espíritu de Dios. Pastor. Amén. Y es de suma importancia que entendamos la diferencia entre el tema, para los que entraron tarde. ¿Qué clase de persona o de creyente es usted? ¿Carnal o espiritual? ¿Somos carnales o somos espirituales? Ah, no, que todo el mundo es carnal. No. Si usted está en Cristo Jesús y ha muerto al pecado y le dirige el Espíritu Santo, usted no es carnal, usted es espiritual. Ahora, si usted es un niño, no ha madurado. Entonces no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y por eso que siempre está diciendo, que esto es negativo, que esto es positivo, que todavía no somos salvos. No. Ahí usted ha perdido, está malinterpretando la palabra, no tiene una mente espiritual. Recuerde que el que está en Cristo es una nueva criatura. Está usted en Cristo, recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, se apartó del pecado, le controla a usted el Espíritu Santo. Miramos ahí, estamos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Vamos a ver esos versículos para que se dé cuenta sobre que somos templo del Espíritu, que es un hombre o una mujer espiritual. Mire bien, una persona espiritual. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declaración, pues por el ruego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Usted ve? Somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que ya usted no puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y el único fundamento es Jesucristo. ¿Usted ve? Así que usted no puede tener nada en primer lugar de su vida. A Dios. Tenga cuidado. No siga a hombre. No siga a hombre. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el centro. No adore ídolos. No adore imágenes. No siga gobierno ni presidente. Como en tiempos de Roma.
que todo el mundo seguía a los emperadores. Y ellos decían, el César es el rey, es el Dios. ¿Te ves? Y hay que seguirle. Y por eso muchos de los apóstoles murieron en manos de esos emperadores del imperio romano. Muchos profetas fueron muertos. Por causa de porque ellos no seguían a hombres, ellos seguían a Dios. El mismo rey Nabucodonosor construyó una estatua. Y el que no la adoraba, lo metía al horno de fuego. Y muchos de los hijos de Dios fueron lanzados al lago de fuego. ¿Usted ve? Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Porque ellos habían sido transformados. Ellos adoraban a un Dios verdadero. No adoraban a un Dios falso. Y hoy en día estamos nosotros adorando ídolos. Estamos adorando a quien no es Dios. ¿Y cómo es eso? Porque cuando usted le da el primer lugar a cualquier cosa, ya sea a una televisión, a un teléfono, cuando usted le da a las redes sociales más tiempo que a Dios, o a la cama que iba durmiendo, o al trabajo, usted es un idólatra, usted es un pagano. Usted necesita morir a esas cosas. Dios es primero, recuerde. Tiene que saber balancear el tiempo. Dios puso el trabajo, claro que tenemos que trabajar. Dios puso el sueño, claro que tenemos que descansar. No hay problema en eso. Pero ponga en el nivel quién es primero en su vida. ¿Quién dirige su vida? Ya leímos ahorita. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 4, del verso 20 en adelante, para que nos demos cuenta que el Señor hablaba con la mujer samaritana. Y le decía que Dios es Espíritu, pues tenemos que andar en el Espíritu. ¿Usted ve? Dios está buscando adoradores, pero hay gente que no están adorando a Dios. Están adorando su propia conveniencia. Están dedicando más tiempo a otras cosas que a Dios. Y ahí está el problema. Por eso es que mucha gente se van a perder. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted ve lo que es una persona espiritual. Sabe balancear. Usted ve. Trabaja, hace todas esas cosas, pero tiene a Dios primero. Está dispuesto a dejar lo que sea por la causa de Dios. El Señor lo dijo. El que no renuncia a todo lo que posee, toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Usted ve? Así que no todos aquellos que están en la iglesia, no todos aquellos que están predicando, cantando y cuantas cosas, y que están ayunando muy. No. Hay que tener un primer lugar para Dios de su vida. Eso es lo que estamos haciendo énfasis. La persona espiritual tiene la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. No importa la hora que Dios te llame. No importa en el momento que Dios te dice, estas cosas, deja estas cosas. ¿Tú ves? Hay que dejar toda esa carnalidad, toda esa mundanalidad. Léame lo que dice esta palabra. Es muy importante que entienda. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿En qué te adora? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Tú ves? Ahí que está todo. Eso es todo lo que dice la palabra de Dios. Que le adoremos en espíritu, porque Él es espíritu. Entonces yo tengo que tener una mente espiritual. Eso es lo que se llama la mente de Cristo. Que ya no vive tú, sino Cristo en ti. Que tú vas y estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que el Señor te dice. No lo que te diga el hombre. No lo que te diga el supervisor. No lo que te diga la conciencia, ¿entiendes? Ni la televisión, ni el teléfono, ni tu esposa o tu esposo, ni tu hijo, ni tu padre. ¿Qué te dice Dios? ¿Hablas tú con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Dios? ¿Cuándo tú escuchaste la voz de Dios? Que Dios no habla. Así es algo pagano. Ese es el Dios sin rostro. Ese es el Dios sin rostro. Y por eso cogían una imagen y se ponían a adorar, ¿entiendes? Al hombre. Porque decía que Dios no tenía rostro. ¿Por qué? Porque a Dios hay que trabajar como espíritu. Ya leímos ahí que es espiritual. ¿Te ves? Entonces, si tú no estás en el espíritu, no puedes entender a Dios. No. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando contigo y tú no lo has entendido? Porque tú eres inmaduro. Él es un niño, todavía no ha entendido, no ha madurado en la fe. Esa es la parte espiritual. Madurar en la fe significa estar dispuesto a hacer lo que Dios me dice. Y yo tengo que entenderlo. Cuando, como dice Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo del Hombre, ¿no? No en la mente carnal. Tú ves que necesitamos una mente espiritual. ¿Y esa cuál es? La mente de Cristo. Para que usted hable, léame los últimos versículos del 15 al 20 de 1 Corintios 3. O sea que es muy importante comprender aquí
que somos templo de Dios. Ya hemos muerto. Ahora quien reina en nosotros es Dios. No es el edificio de 4 paredes y un techo. No, es usted. Usted es el templo. Ese templo va a ese edificio para adorar a Dios como familia. ¿Me estás entendiendo? Pero usted tiene que adorar a Dios en todas las 24 horas de su vida. Aleluya. Usted tiene que vivir a Dios y tenerlo ahí presente en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Porque usted es un templo de Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Léame, varón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea la presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Ve usted? Es para Dios que vivimos, hermano. Es para Dios, somos templos de Dios. Así que no confíe en los hombres, no ponga su confianza en los hombres, no importa que sea cuán sabio, cuánto mucho sepa. La sabiduría, Pablo acaba de decir ahí, la sabiduría de este mundo es insensatez, hermano. Tenga cuidado. Ahora mismo, como dijo Daniel, la tecnología ha avanzado. Dice que en los últimos días la ciencia iba a avanzar y ya la ciencia está avanzada, hermano. Y cada día más, ¿entiende? Ahora estamos viviendo lo que se llama la sabiduría artificial. Ya usted va a usar los teléfonos ahora y no va a tener que estar usando auriculares ni esas cosas. Usted va a estar hablando como con una persona ahí sin tener a nadie ahí. Por medio de la tecnología ya tenemos todas esas cosas. Usted dice una palabra y se sabe inmediatamente. Todo está avanzado. ¿Te ve? Entonces la gente está creyendo en esta cosa y ya no busca a Dios. ¿Te ve? Ah, no, ya yo puedo hablar y me suena. Alexa, di estas cosas, Pai. Ya usted no tiene que esperar que venga otra gente. Entonces la gente ha pedido ¿qué? La fe en el Espíritu Santo. Ya no puede hablar con Dios. ¿Te ve? De antes buscábamos a Dios para que cuando una enfermedad, ¿a quién clamaba primeramente? A Dios. A Dios. ¿Y hoy a quién se clama? A las cosas. A la ciencia. Y eso es lo que Pablo dice, que no ponga su confianza en la ciencia. Porque vendrán milagros y señales, ¿qué? Mentiroso. Mentiroso, usted ve. Entonces la gente está perdiendo la fe. Dice la palabra que Satanás va a quitar todo lo que sea Dios, objeto de culto. Entonces la gente ya no tiene su confianza en Dios, no tiene su mente en Dios, porque todo se le facilita, todo está ahí, ¿usted ve? Y se han olvidado de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. No tenga en primer lugar otra cosa que no sea Dios. Sí, muy importante el conocer de Dios, el saber de Dios, porque sin Dios nada somos en este mundo. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no podemos respirar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, del aire, el cielo, la tierra, todo lo que está en la tierra. Dios lo creó. Pero muy importante, no debemos de algo que también hace el hombre natural o el que no deja que el poder del Espíritu Santo lo guíe, es que nosotros adoramos lo creado y no el creador. Y ahí estamos bastante falto de conocimiento. Pero aquí también nos dicen, aquí Pablo lo dice en capítulo 3 de 1 Corintios, que el que se cree sabio se haga ignorante. Ignorante es el que no sabe nada, pero deja que Dios lo llene de su sabiduría. La ignorancia no es que digas somos ignorantes, sino que permitamos sernos pequeños para que Dios derrame su sabiduría, su poder, su gloria, y que a través de Él le demos honra y gloria a Dios, porque por medio de Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, es que podemos nosotros discernir la palabra de Dios en el Espíritu de Dios. No es que haya conocimiento, porque esto no es ir a una universidad, esto no es saber que uno conoce más la Biblia que otro, no. Es hacerse pequeño delante de Dios, porque Él es todopoderoso, Él lo tiene todo, Él está en todo y puede hacer todo lo que quiera hacer en la vida del ser humano. Por eso dice, el que cree serse sabio, hágase ignorante para que la sabiduría de Dios venga sobre él. Y en el capítulo 1, en este mismo el libro de Corintios 27, dice que lo vil escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Dios no ha escogido un hombre tan intelectual, Dios no escoge una persona que cree que es
lo sabe todo. No, Dios escoge lo que el mundo lo rechaza para que manifieste la sabiduría divina de Dios en la vida del ser humano, para avergonzar a los que se creen sabios. Muy importante, hagámonos pequeños cada día, reconozcamos que a través de Dios es todo para poder hacer todo lo que Dios nos envía a hacer. No que nosotros podamos, o no es porque sepamos mucha Biblia, no, esto no nos va a salvar. A través de Cristo Jesús, con la guía del poder del Espíritu Santo, podemos entrar al reino de Dios purificado, no tener nada de la lista que se ha leído en Colosenses, el capítulo 5 de Gálatas, del 16 en adelante, toda una lista que hay, envidia, todo lo que hay ahí, fornicación, inmundicia, lascivia, todo eso tiene que ser quitado de nuestro corazón. Quien lo quita se llama Jesucristo. Con su poder por la sangre somos perdonados de pecado y de maldad, porque en este mundo está lleno de maldad, pero quien pueda limpiarnos se llama Jesucristo, pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que seamos humildes. ¿Te ve? La palabra aquí el Señor lo dijo en capítulo 28, el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28 en adelante. Lo dijo claramente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré el descanso para vuestras almas. Que si tú tienes un doctorado, una maestría, una licenciatura en algo, que no diga, no, pues yo soy licenciado, yo soy el doctor, llámeme el doctor fulano de tal. No, Dios no hace diferencia aunque tú no tengas ningún título. Pero si tiene a Dios, si tiene el Espíritu Santo, lo tiene todo. ¿Te ves? A eso te dice, hágase ignorante. ¿Te ves? No que sea un estúpido, esa cosa. No. Ignorante en el sentido que no te coja la gloria, que le dé la gloria a Dios. El Señor no comparte su gloria con nadie. Moisés se la cogió, ¿me entiendes? Y el Señor dijo, Moisés, ven acá. Vete y súbete al monte y ve la tierra de Canaán, porque no va a entrar a ella. Porque no me santificaste, cogiste mi gloria y yo no la comparto con nadie. ¿Te ves? No sea ignorante en el sentido de cogerte la gloria. Dios te da el aire para que respires. Dios te ha puesto en esa posición. Pues entonces glorifica a Dios. Dice Pablo que nunca diga, voy para allá, aquí, voy mañana. No. Dice, si Dios lo permite, iré a este lugar. O sea, dale la gloria a Dios. Eso es lo que está implicando. Dándole la gloria a Dios. Glorificando el nombre del Señor. Rechaza toda esa vida de carnalidad. De antes decía, ahora el hermano fulano de tal, ahora no, hay que llamarle el doctor fulano de tal, o la doctora, ¿entiendes? Entonces ahí es que está el problema. Y entonces la persona, ¿cómo se llena? Claro, se llena de aire, de alcacexe, se sube, ¿sí? No, hermano, no, hermana. Vamos a buscar a Dios, vamos a darle las glorias al Señor. El aire que usted respira, ¿sabe quién se lo dio? Dios. Si usted va al capítulo 2 de Génesis, versículo 7, fue Dios que se lo dio. Dice que sopló, Dios se inclinó para darle a usted ese espíritu. ¿Usted ve? El espíritu se lo dio Dios. Pues entonces glorifique a Dios. Dios hizo todo. No adore lo que Dios hizo, adore a Dios que lo hizo. ¿Usted ve dónde está el punto de la humildad? Entonces a eso que Pablo está refiriendo, que se haga ignorante, que no ponga su confianza en el conocimiento humano. Porque la ciencia se ha abandonado a Dios. La ciencia no aprueba a Dios. Ahora todo tiene que ser probado. ¿Usted ve? Eso es lo que hace la ciencia. Sí. La ciencia lo que hace es que prueba. Si no hay prueba, no cree. Entonces, como nadie ha visto a Dios, literalmente hablando, pues no creen. Ahora, los que no han visto a Dios, que hablan de Dios, dicen que son locos, que son fanáticos, que no saben lo que está diciendo. ¿Usted ve? Ese es el problema. Entonces, está apartando de la verdad. Entonces, está pasando eso con muchos hermanos dentro de las iglesias y con muchos líderes. Tengan cuidado, no se dejen sobornar. La Biblia dice que Satanás va a quitar todo lo que es Dios, su objeto de culto. Y se va a quitar toda esta cosa, ¿entiendes? Porque se va a presentar un gobierno muy pronto. La gente ha malinterpretado. Porque la Biblia dice que en los últimos días vendrá el gobierno, pero que han habido muchos falsos profetas, falsos cristos. Ya la gente cree que ya esos son. No, lo que está diciendo es que esas personas rechazan a Dios. El que viene es diferente a todo eso que han pasado a través de las generaciones. ¿Te ves? Eso eran principios de dolores. Pero el que viene se va a sentar como Dios. Y va a hacer señal y cosas como Dios. Para que crean que es Dios. ¿Te ves? Es diferente. Eso viene pronto. Pero no vendrá sin que antes Dios levante la iglesia. Que eso es lo que mucha gente no entiende. La Biblia dice que sí. Que Dios va a librar de la hora de la prueba. Porque vendrá una gran tribulación cual no se ha visto,
no se verá como esta. Porque muchos, mire, por ejemplo, Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Los romanos mataron a muchísimos profetas, ¿te ves? En aquellos tiempos. Pero eso era para qué? La primera venida de Cristo Jesús a la tierra. Y estamos viviendo en el tiempo de la primera venida. Pero ahora el Señor está diciendo para la última, para la segunda venida, que entiende, antes de que venga se va a presentar este gobierno. ¿Usted ve la diferencia grandota cuando tenemos una mente espiritual? Lo que pasó ayer era conforme a la primera venida de Jesucristo. Por eso lo mataron. ¿Usted ve? Pero ahora lo que viene para la segunda venida, antes de estas cosas, todavía este gobierno no está. Pero el sistema sí está. ¿Usted ve? Todo está. Y otro punto que el Señor dijo, que nadie sabe el día ni la hora que vendrá. Nadie sabe. El gobierno del anticristo va a durar 7 años. Cuando venga va a durar 7 años. Pero no dice la fecha. ¿Usted ve? Puede ser hoy, puede ser mañana. No sabemos cuándo es. ¿Cuándo va a comenzar? Así que entiende estas cosas. Pues entonces no ponga la idea material, sino la vea como espiritual. Porque es espiritual, amados hermanos. No sabe el día ni la hora. Eso no se sabe. Y que le ponga fecha está mal. No importa si dura 7 años, cuánto dura, no, todavía no hay fecha. Para cuando venga, eso es lo que va a durar. Y se va a dividir 3 años y medio y 3 años y medio. Pero es cuando venga. ¿Y cuándo será? El Señor lo sabe. ¿Te ve? La única señal es que la iglesia va a ser arrebatada. Va a ser arrebatada. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Si somos espirituales o carnales, que vivamos por el Espíritu, no conforme a la carne. Y que tú pronto vienes, Señor, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos a dar testimonio de que tú estás en nosotros. Que no sea nuestros labios, sino nuestros hechos, nuestra vivencia. Que lo que hablamos, lo vivamos. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, llena de tu Santo Espíritu, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Varón, ore por los hermanos y todo. Dígale al Señor que nos vamos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. En este momento, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, los que han tenido la bendición de poder ver, Señor, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Bendícelos, guárdalos, Señor, que puedan saber reconocer tu grandeza, tu poder, tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me le guarde. Nos vemos por esa semana con el Señor. Mientras se despide. Bendiciones. Bendiciones.